Pocos saben que antes de morir, Salomón pronunció una advertencia que no aparece completa en ningún libro sagrado. Una advertencia dirigida a quienes desean prosperar, pero caminan directamente hacia su propia destrucción. Esta no es la historia del rey sabio y glorioso que te contaron. Esta es la historia del hombre que lo tuvo todo y perdió lo único que realmente importaba. Durante siglos, esta advertencia ha permanecido oculta, fragmentada, casi borrada de los registros históricos. ¿Por qué? Porque lo que Salomón reveló en sus últimos días es tan incómodo, tan devastadoramente honesto, que pocos se atreven a enseñarlo. Hoy vas a descubrir el secreto que Salomón guardó hasta el final. La advertencia que dejó para aquellos que creen que la sabiduría, el dinero y el poder son suficientes para alcanzar la verdadera prosperidad. Y te advierto algo. Lo que estás a punto de escuchar va a confrontarte. Va a obligarte a mirar en el espejo de tu propia vida. Pero antes de comenzar, déjame en los comentarios. ¿Desde qué ciudad me estás viendo? Quiero saber dónde están las personas que realmente buscan sabiduría profunda, no solo entretenimiento superficial. Escribe tu ciudad ahora mismo, porque lo que viene no es para todos, es para quienes están dispuestos a enfrentar la verdad más dura, que puedes tenerlo todo y aún así perderlo todo si tu corazón está dividido. Para entender la advertencia final de Salomón, primero necesitas conocer al Salomón que casi nadie menciona, no el joven rey ungido por Dios, no el constructor del templo más glorioso de la historia, no el sabio admirado por reinas y emperadores de tierras lejanas. Necesitas conocer al Salomón del final, al hombre cansado, al hombre desilusionado, al hombre que miró hacia atrás y vio que todo lo que había construido con sus manos se estaba desmoronando por dentro. Imagina esto. Eres el hombre más rico del mundo. Tienes oro en cantidades imposibles de contar, palacios que brillan como joyas bajo el sol del mediodía, jardines tan hermosos que parecen sacados del Edén, conocimiento que supera al de cualquier mortal, poder político absoluto, fama internacional, y sin embargo, te sientes completamente vacío. Eso fue Salomón en sus últimos años. Los textos antiguos nos cuentan que Salomón tuvo 700 esposas de linaje real y 300 concubinas, pero lo que no te dicen con claridad es el precio que pagó por esa abundancia descontrolada. Muchas de esas mujeres no solo compartieron su cama, compartieron sus altares paganos, lo sedujeron para adorar a dioses extranjeros, lo fragmentaron espiritualmente, lo alejaron del Dios que le había dado todo. Y Salomón, en su soberbia silenciosa, creyó que podía manejar esa doble vida. Creyó que su sabiduría era un escudo impenetrable. Creyó que podía servir a dos señores sin consecuencias. Se equivocó. Hubo un momento en el que Salomón se detuvo, miró su reino desde lo alto de su palacio. Vio el templo que había construido para Dios, ahora rodeado de altares a Astoret, a Moloc, a Quemos. Vio a su pueblo dividido, vio a su familia rota, vio su propio corazón partido en 1000 pedazos, y se dio cuenta de algo aterrador. Había ganado el mundo entero, pero había perdido su alma. Este Salomón no aparece en las historias de motivación, no aparece en los sermones inspiradores. Es el Salomón incómodo, el Salomón que falló, el Salomón humano. Pero es precisamente este Salomón el que tiene algo verdaderamente importante que decirnos, porque en sus últimos escritos, especialmente en el libro de Eclesiastés, hay algo más que melancolía filosófica. Hay una advertencia encriptada, una advertencia que solo quien ha caído desde la cima más alta puede dar con verdadera autoridad. Y esa advertencia está dirigida a ti, a mí, a cualquiera que persiga el éxito sin vigilar su corazón. El misterio. ¿Qué quiso advertirnos Salomón? Ahora viene la parte que pocos entienden, la parte que ha confundido a teólogos, filósofos y estudiosos durante milenios. Si lees el libro de Eclesiastés con atención, encontrarás algo extraño. No es un libro de sabiduría tradicional, no es un manual de autoayuda espiritual.
Es algo mucho más oscuro, más pesimista, casi nihilista en algunos pasajes. Salomón escribe: «Vanidad de vanidades, todo es vanidad». Repite una y otra vez que todo es vacío, que el trabajo es inútil, que la riqueza no satisface, que el placer es temporal, que hasta la sabiduría tiene un límite. ¿Por qué el hombre más sabio del mundo escribiría algo tan desesperanzador? Porque estaba tratando de advertirnos, no de manera directa, no con un sermón, no con mandamientos, sino con su propia vida como ejemplo de lo que no hacer. La advertencia de Salomón no está en una frase específica. Está tejida a lo largo de todo su testimonio final. Está en el tono, en el arrepentimiento velado, en la desilusión profunda de un hombre que lo probó todo y descubrió que nada llenaba el vacío que él mismo había creado. Pero si tuviéramos que destilar esa advertencia en su esencia más pura, podríamos decir esto: un hombre que se cree sabio deja de escuchar lo divino, y cuando el corazón se divide entre Dios y el mundo, todo lo que construyes eventualmente se derrumba. Esta es la advertencia que casi nadie entiende, porque no está escrita de forma obvia, porque requiere que leas entre líneas, porque solo quien ha vivido la misma caída puede reconocerla. Salomón no nos está diciendo que el éxito es malo, no nos está diciendo que el dinero es pecado, no nos está diciendo que debemos vivir en la pobreza y la miseria, nos está diciendo algo mucho más sutil y peligroso. Puedes tener todo el éxito del mundo, y aún así, destruirte completamente si pierdes la coherencia interna. Si tu corazón está dividido, si dices que sirves a Dios, pero vives para ti mismo. Y eso nos lleva a la pregunta más importante de este video. ¿Cuáles fueron los errores específicos que llevaron a Salomón a este punto? ¿Qué hizo mal el hombre más sabio del mundo? Porque si entendemos sus errores, podemos evitar repetirlos. La virada. Los 3 errores que casi destruyeron a Salomón. Error 1. Confiar demasiado en su propia sabiduría. Este es el error más sutil y el más peligroso. Salomón era sabio, no ordinariamente sabio. Era el más sabio. Dios mismo le había dado una mente superior. Reyes y reinas viajaban desde el fin del mundo conocido solo para escucharlo hablar. Y precisamente por eso, Salomón comenzó a confiar más en su sabiduría que en Dios. Déjame explicarte cómo funciona esta trampa. Cuando eres bueno en algo, cuando tienes un don especial, cuando las cosas te salen bien constantemente, comienzas a creer que eres autosuficiente, que no necesitas ayuda, que puedes resolver cualquier problema con tu inteligencia. Salomón cayó en esta trampa. Pensó: puedo casarme con estas mujeres extranjeras para fortalecer alianzas políticas. Soy lo suficientemente sabio como para no dejarme influenciar por sus dioses. Pensó: puedo acumular riquezas sin límite. Soy lo suficientemente disciplinado como para no dejar que el dinero corrompa mi corazón. Pensó: puedo disfrutar de todos los placeres de la vida sin perder mi conexión espiritual. Soy lo suficientemente fuerte. ¿Ves el patrón? Yo puedo. Yo soy capaz. Yo tengo control. Esta es la soberbia silenciosa. No es la soberbia ruidosa del que se jacta. Es la soberbia sofisticada del que cree que su intelecto es suficiente para protegerlo de las consecuencias. Y Dios detesta esta forma de soberbia más que ninguna otra. Porque es la más difícil de detectar. Porque viene disfrazada de confianza legítima. La Biblia nos dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y Salomón olvidó esto. Dejó de temer, dejó de respetar los límites, dejó de pedir guía, porque en su mente, él ya era la guía. Y ese fue su primer gran error. Error 2. Ignorar las señales espirituales. El segundo error de Salomón fue más grave aún: ignorar las advertencias divinas. La Biblia nos cuenta que Dios se le apareció a Salomón 2 veces. La segunda vez fue para advertirle específicamente sobre las consecuencias de apartarse de sus caminos. Dios le dijo claramente: si tú o tus hijos se apartan de mí y no guardan mis mandamientos,
Yo cortaré a Israel de la tierra que les he dado. ¿Y qué hizo Salomón con esta advertencia directa de Dios? La ignoró. No de forma rebelde, no declarando guerra contra Dios, sino de la manera más peligrosa. Simplemente no la tomó en serio, porque cuando estás en la cima, cuando todo te sale bien, cuando el dinero fluye y el poder crece, las advertencias espirituales suenan lejanas, suenan exageradas, suenan como algo que le pasa a otros, no a ti. Salomón estaba demasiado ocupado construyendo, demasiado ocupado administrando, demasiado ocupado disfrutando, demasiado ocupado siendo exitoso. Y en medio de todo ese ruido, la voz de Dios se volvió cada vez más tenue, hasta que un día se dio cuenta de algo terrible. Dios había dejado de hablarle. Y aquí está la verdad más escalofriante de toda esta historia. El silencio de Dios no es señal de su ausencia, es señal de que ya te advirtió lo suficiente y ahora te está dejando experimentar las consecuencias de tus decisiones. Cuando Dios deja de hablarte, no es porque te haya abandonado, es porque has ignorado tantas veces su voz que ahora Él respeta tu libre albedrío de seguir tu propio camino. Y ese camino siempre termina en destrucción. Salomón experimentó esto en carne propia. Sintió la ausencia de la presencia divina. Sintió el vacío de orar y no recibir respuesta. Sintió el horror de estar espiritualmente solo, a pesar de estar rodeado de miles de personas. Y en sus últimos escritos, puedes sentir esa soledad. Puedes sentir ese arrepentimiento. Puedes sentir cómo grita en silencio. No cometan mi error. No ignoren las señales. No crean que tienen tiempo infinito para arreglar las cosas. Porque cuando Dios se calla, ya es tarde. Error 3. Rodearse de las personas equivocadas. El tercer error de Salomón fue quizás el más predecible y, sin embargo, el más devastador en sus efectos acumulativos. Se rodeó de las personas equivocadas. Y no hablo solo de sus 700 esposas y 300 concubinas, aunque eso fue parte fundamental del problema. Hablo de su círculo completo. Consejeros que le decían lo que quería escuchar, no lo que necesitaba escuchar. Aliados políticos que priorizaban sus propios intereses sobre el bienestar del reino. Sacerdotes que permanecían callados ante sus desviaciones espirituales. Aquí está la verdad brutal. La compañía equivocada puede arruinar incluso al sabio más brillante. Porque no importa cuán inteligente seas, si las 5 personas más cercanas a ti están tirando en direcciones diferentes, vas a terminar fragmentado, dividido, confundido. Las esposas extranjeras de Salomón no solo trajeron sus cuerpos al palacio, trajeron sus cosmovisiones, sus religiones, sus valores, sus prioridades, y lenta, casi imperceptiblemente, comenzaron a influenciar el corazón del rey. La Biblia dice explícitamente, sus mujeres desviaron su corazón. No fue un cambio repentino, no fue una rebelión dramática, fue una erosión gradual, una concesión pequeña aquí, una excepción allá, un altar pagano, solo por respeto a la cultura de mi esposa, un ritual, solo para mantener la paz en el hogar. Y antes de darse cuenta, Salomón estaba adorando en altares que jamás debió construir. Pero aquí está la parte que más duele. Salomón sabía lo que estaba haciendo. No era un ignorante. Era el hombre más sabio del mundo. Conocía la ley de Moisés. Conocía la advertencia explícita de no casarse con mujeres extranjeras. Conocía las consecuencias. Y aún así lo hizo. ¿Por qué? Porque creyó que él era la excepción. Creyó que las reglas aplicaban para otros, pero no para él. Creyó que su sabiduría era un escudo suficiente contra la influencia corruptora. Y esta es quizás la lección más importante de todas. No eres la excepción. No importa cuán inteligente, fuerte o exitoso seas. Las leyes espirituales son universales. Las consecuencias de rodearte de las personas equivocadas son inevitables. Muéstrame con quién pasas tiempo y te mostraré tu futuro. Salomón pasaba tiempo con personas que lo alejaban de Dios. Y su futuro
Fue exactamente lo que cabría esperar. División interna, pérdida de propósito, reino fracturado, legado manchado. Estos 3 errores, trabajando juntos, crearon la tormenta perfecta que casi destruyó completamente a Salomón. La soberbia de confiar en su propia sabiduría, la sordera espiritual de ignorar las advertencias divinas, la influencia corrosiva de las personas equivocadas. Y cuando combinas estos 3 elementos, el resultado es siempre el mismo: autodestrucción. Pero aquí está lo más importante. Salomón reconoció estos errores. Tarde, sí. Con gran dolor, sin duda. Pero los reconoció y nos dejó una advertencia para que nosotros no tengamos que aprender de la manera más difícil. Ahora llegamos al corazón de todo este video, al núcleo de la advertencia que Salomón dejó para nosotros. Después de vivir todo lo que vivió, después de cometer todos los errores que cometió, después de perder lo que perdió, Salomón escribió sus pensamientos finales. Y en esos pensamientos hay un hilo conductor, un tema que se repite una y otra vez, una verdad que él pagó el precio más alto para aprender. La advertencia final de Salomón es esta: el corazón dividido destruye todo lo que construiste. Déjame explicarte lo que esto significa realmente. Un corazón dividido es un corazón que intenta servir a 2 maestros. Un corazón que dice una cosa pero hace otra. Un corazón que proclama valores pero vive contradicciones. Un corazón que quiere a Dios pero también quiere el mundo. Un corazón que busca la eternidad pero se aferra a lo temporal. Jesús lo diría siglos después con perfecta claridad: ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Salomón vivió exactamente esa división. Y le costó todo. Construyó el templo más glorioso para Dios, pero también construyó altares para Astoret y Moloc. Escribió proverbios sobre la fidelidad, pero tuvo 1000 mujeres. Enseñó sobre la humildad, pero vivió en soberbia. Predicó sobre la obediencia a Dios, pero ignoró sus advertencias. Su vida externa era impresionante. Su vida interna era caótica. Y aquí está la verdad que duele. Puedes engañar a todo el mundo con una vida externa impresionante. Puedes construir imperios. Puedes acumular fortunas. Puedes ganar fama internacional. Puedes ser admirado por millones. Pero si tu corazón está dividido, si hay incoherencia entre lo que dices y lo que haces, entre lo que proyectas y lo que eres, eventualmente todo se derrumba. No inmediatamente, no de forma obvia, pero inevitablemente, porque la división interna crea fisuras estructurales, y esas fisuras con el tiempo se convierten en grietas, y esas grietas eventualmente colapsan todo el edificio. Salomón lo aprendió de la manera más dolorosa. Su reino se dividió inmediatamente después de su muerte. Su hijo Roboam perdió 10 de las 12 tribus. La dinastía que Dios prometió que sería eterna quedó fracturada. El templo glorioso eventualmente fue destruido. Todo porque el corazón del constructor estaba dividido. Pero la advertencia de Salomón va más allá de lo político o lo histórico. Va directo al alma de cada persona que escucha este mensaje. Salomón nos está diciendo: prosperidad sin integridad espiritual es un castillo construido sobre arena. Sabiduría sin obediencia es conocimiento que te condena. Éxito sin coherencia interna es una bomba de tiempo. Puedes tenerlo todo en el exterior y estar completamente destruido en el interior. Y cuando el interior colapsa, todo lo demás colapsa también. Esta es la advertencia que Salomón dejó fragmentada en sus últimos escritos. Esta es la verdad que pagó un precio altísimo para aprender. Esta es la lección que nos grita desde hace 3000 años. Guarda tu corazón sobre toda cosa guardada, porque de él mana la vida. Si tu corazón está entero, enfocado, coherente, todo lo demás encuentra su lugar. Pero si tu corazón está dividido, confundido, fragmentado entre lealtades opuestas, nada de lo que construyas permanecerá. Y esta advertencia es especialmente relevante para nuestra generación.
porque vivimos en la era de la división interna más sofisticada de la historia. Proyectamos una imagen en redes sociales y vivimos otra en privado. Decimos que valoramos la familia, pero pasamos más tiempo con extraños en Internet. Decimos que buscamos significado, pero perseguimos solo placer. Decimos que queremos trascendencia, pero vivimos para la validación temporal. Somos una generación de corazones divididos. Y Salomón, desde su tumba de 3 milenios, nos grita: ya lo intenté, ya lo viví, y les digo que ese camino solo lleva a la destrucción. Su advertencia no es teórica, es experimental. Es el testimonio de alguien que estuvo en la cima más alta y cayó al valle más profundo. Y lo más impactante es esto: Salomón no murió dándonos un consejo motivacional. No murió con un discurso inspirador sobre cómo alcanzar el éxito. Murió dejándonos un espejo que refleja la verdad más incómoda, que el mayor enemigo de tu prosperidad no está afuera, está adentro, en tu corazón dividido, en tu falta de coherencia, en tu soberbia silenciosa, en tu sordera espiritual. ¿Cómo esta advertencia se aplica a tu vida hoy? Ahora viene la parte donde todo esto deja de ser una historia antigua y se convierte en algo profundamente personal, porque la advertencia de Salomón no es solo para reyes y constructores de templos, es para ti, para mí, para cada persona que está persiguiendo algo en esta vida. Déjame hacerte algunas preguntas directas. ¿Hay división en tu corazón ahora mismo? ¿Hay cosas que dices que crees pero no vives? ¿Hay valores que proclamas públicamente pero ignoras en privado? ¿Hay una versión de ti que muestras al mundo y otra versión que solo tú conoces? Si la respuesta es sí a cualquiera de estas preguntas, entonces la advertencia de Salomón es para ti. Porque aquí está lo que sucede cuando vives con el corazón dividido. Primero, pierdes paz interior. No puedes tener paz cuando estás constantemente lidiando con la tensión entre lo que sabes que deberías hacer y lo que realmente haces. Esa tensión te consume desde adentro. Segundo, pierdes claridad de propósito. Cuando intentas servir a múltiples maestros, cuando intentas perseguir objetivos contradictorios, te vuelves confuso. No sabes realmente qué quieres. No sabes realmente quién eres. Tercero, pierdes autenticidad. Cuando tu vida externa no coincide con tu vida interna, te conviertes en un actor. Y vivir como actor en tu propia vida es agotador. Te vacía, te hace sentir falso incluso contigo mismo. Cuarto, pierdes relaciones genuinas. Porque las personas solo pueden conectar con la versión real de ti, no con la versión editada. Y si siempre estás mostrando una máscara, nunca experimentarás intimidad verdadera. Quinto, pierdes bendición espiritual. Dios no bendice la duplicidad, no bendice la hipocresía, no bendice el corazón dividido. Puede que tengas éxito temporal, pero no tendrás favor eterno. Y eventualmente, pierdes todo lo que construiste. Porque, como Salomón descubrió, puedes construir un imperio sobre un fundamento agrietado. Puede mantenerse en pie por años, incluso décadas. Pero cuando lleguen las tormentas, cuando llegue la presión real, todo se derrumba. Ahora, aquí está la buena noticia. La advertencia de Salomón no es solo una advertencia, es también una invitación a examinar tu corazón ahora, antes de que sea demasiado tarde. Una invitación a buscar integridad antes de que la división te destruya. Una invitación a alinear tu vida externa con tu vida interna. ¿Cómo haces esto prácticamente? Primero, deja de justificar tus contradicciones. Salomón justificó sus matrimonios políticos, justificó su acumulación excesiva de riquezas, justificó sus concesiones espirituales, y cada justificación fue un clavo más en el ataúd de su integridad. Si hay algo en tu vida que sabes que está mal, deja de crear argumentos elaborados para mantenerlo. Llámalo por su nombre, reconócelo, y toma la decisión de cambiarlo. Segundo,
Rodéate de personas que te digan la verdad. Salomón se rodeó de personas que lo halagaban, que le decían lo que quería escuchar. Necesitas lo opuesto. Necesitas personas que te amen lo suficiente como para confrontarte. Personas que valoren tu crecimiento más que tu comodidad. Tercero, vuelve a escuchar la voz divina. Si sientes que Dios está en silencio, pregúntate, ¿cuántas advertencias he ignorado? ¿Cuántas veces he hecho lo que quería en lugar de lo que Él me pedía? El silencio de Dios muchas veces es el resultado de nuestra sordera persistente. Abre tu corazón nuevamente. Pide perdón por tu soberbia. Pide guía. Y esta vez, comprométete a obedecer incluso cuando sea incómodo. Cuarto, simplifica tu vida. Salomón complicó su vida innecesariamente. 1000 mujeres, riquezas excesivas, alianzas políticas complicadas, compromisos espirituales. Todo esto creó una complejidad que hizo imposible la coherencia. Identifica qué cosas en tu vida están creando división, qué compromisos, qué relaciones, qué actividades, y ten el coraje de simplificar, de decir no, de crear espacio para lo que realmente importa. Quinto, define claramente tus valores no negociables. Salomón no tenía líneas claras que no estaba dispuesto a cruzar. Por eso cruzó todas las líneas eventualmente. Tú necesitas saber qué es no negociable para ti. ¿Qué valores no vas a comprometer sin importar la presión? ¿Qué principios van a guiar tus decisiones incluso cuando sea costoso mantenerlos? Y una vez que los definas, protégelos como si tu vida dependiera de ello. Porque de hecho, depende. La advertencia de Salomón es clara. Las personas prosperan y luego caen, no por falta de talento, no por falta de oportunidades, no por mala suerte. Caen por decisiones internas, por división del corazón, por soberbia silenciosa, por distracción espiritual, por rodearse de las personas equivocadas. Y la tragedia es que todo esto es evitable. Salomón nos dejó el mapa de los errores, nos mostró exactamente dónde están las trampas, nos gritó desde su experiencia, no caminen por donde yo caminé. La pregunta es, ¿vamos a escuchar? ¿O vamos a creer que somos la excepción? ¿Que somos lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente fuertes, lo suficientemente especiales como para evitar las consecuencias? Porque esa fue exactamente la creencia que destruyó a Salomón. La lección final. El espejo de Salomón. Estamos llegando al final de este viaje por la vida y la advertencia de Salomón. Y quiero dejarte con una imagen final. Una imagen que resume todo lo que hemos hablado. Imagina que Salomón, en sus últimos días, está sentado solo en su palacio. Afuera, el reino brilla. El templo resplandece. Los jardines florecen. Las arcas están llenas de oro. Pero adentro, en su corazón, hay oscuridad. Se mira al espejo. Y por primera vez en décadas, se ve realmente. No ve al rey sabio. No ve al constructor glorioso. No ve al hombre admirado por el mundo. Ve a un hombre dividido. A un hombre que traicionó todo lo que más valoraba. A un hombre que cambió lo eterno por lo temporal. A un hombre que construyó un imperio pero perdió su alma. Y en ese momento de claridad devastadora, toma su pluma y escribe: vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? No está siendo pesimista, está siendo honesto. Está diciendo: lo intenté todo, lo tuve todo, y nada de eso llenó el vacío que yo mismo creé cuando dividí mi corazón. Está diciendo: ustedes que vienen después de mí, no cometan mi error. No crean que el éxito externo compensa el fracaso interno. No crean que pueden engañar a Dios, al universo o a ustedes mismos. Está diciendo: el único camino hacia la verdadera prosperidad es la integridad, un corazón entero, una vida coherente, una devoción sin división. Y luego escribe una de las líneas más poderosas de toda la Biblia. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios,
y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Después de todo lo que experimentó, después de toda su sabiduría, después de toda su búsqueda, Salomón concluye que la vida se reduce a esto. Respeta lo divino, obedece la guía superior, vive con coherencia, eso es todo. No necesitas 1000 mujeres, no necesitas oro infinito, no necesitas fama mundial, no necesitas probar todos los placeres, necesitas un corazón entero, enfocado en lo que realmente importa. Y aquí está la paradoja hermosa. Cuando tienes eso, cuando tienes integridad interna, cuando tienes coherencia espiritual, la prosperidad externa viene como consecuencia natural, no como objetivo, sino como subproducto, no como tu Dios, sino como tu herramienta. Pero si persigues la prosperidad externa sin cuidar tu corazón, terminarás exactamente donde terminó Salomón, con todo y con nada al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál es la lección final? Salomón no murió dándonos un consejo. Salomón murió dejándonos un espejo que nos obliga a hacernos la pregunta más importante de nuestras vidas. ¿Está mi corazón dividido? ¿Estoy caminando por el mismo camino que llevó a Salomón a la destrucción? ¿Estoy confiando demasiado en mi propia sabiduría? ¿Estoy ignorando las señales espirituales porque estoy demasiado ocupado construyendo mi imperio? ¿Me estoy rodeando de las personas equivocadas porque me conviene, porque me halagan, porque no me confrontan? Estas no son preguntas retóricas. Son preguntas que exigen una respuesta honesta, porque tu futuro depende de cómo las respondas hoy. Salomón tuvo que esperar hasta el final de su vida para ver la verdad completa. Tuvo que perder casi todo para ganar la claridad que ahora nos comparte. Pero tú no tienes que esperar tanto. Tú no tienes que pagar ese precio, porque Salomón ya lo pagó por ti. Ya caminó ese camino oscuro. Ya experimentó esa destrucción y te dejó un mapa detallado de todos los errores para que tú puedas evitarlos. La pregunta es, ¿vas a usar ese mapa? ¿O vas a ignorarlo como Salomón ignoró las advertencias que recibió? Porque aquí está la verdad final e innegociable. La historia se repite para quienes no aprenden de ella. Hay miles, millones de personas en este momento que están cometiendo exactamente los mismos errores que Salomón. Están construyendo imperios sobre corazones divididos. Están acumulando éxito externo mientras se pudren por dentro. Están ignorando las advertencias porque creen que son la excepción. Y todos, sin excepción, eventualmente enfrentarán las consecuencias. No porque Dios sea cruel, sino porque las leyes espirituales son tan reales como las leyes físicas. Si saltas de un edificio, caes. Si divides tu corazón, te destruyes. Es causa y efecto. Es inevitable. Pero también es evitable. Puedes tomar la decisión hoy, ahora mismo, en este momento. La decisión de examinar tu corazón con honestidad brutal. La decisión de identificar dónde está la división. La decisión de empezar el proceso de restauración de tu integridad interna. No va a ser fácil, no va a ser rápido, no va a ser cómodo, pero va a ser lo que te salve de repetir la tragedia de Salomón. Y décadas desde ahora, cuando mires hacia atrás en tu vida, no vas a tener que escribir vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vas a poder decir, aprendí de los errores de quienes vinieron antes que yo, guardé mi corazón, viví con integridad, y construí algo que no solo fue exitoso, sino significativo. No solo grande, sino bueno. No solo admirado por otros, sino aprobado por Dios. Esa es la diferencia entre repetir la historia de Salomón y aprender de ella. Y la decisión es tuya. Salomón no puede tomar esa decisión por ti. Yo no puedo tomarla por ti. Nadie puede. Solo tú puedes mirar en el espejo que Salomón dejó y decidir qué vas a hacer con lo que ves. Así que te pregunto una última vez, ¿estarás tú entre los que escuchan la advertencia de Salomón y cambian su rumbo? ¿O estarás entre los que la ignoran y repiten sus errores? La respuesta a esa pregunta determinará no solo tu éxito, sino el significado completo de tu vida.
Y la respuesta comienza hoy. La advertencia secreta que Salomón reveló solo antes de morir no es un secreto porque esté escondida. Es un secreto porque pocos tienen el coraje de enfrentarla. Es más fácil perseguir el éxito que examinar el corazón. Es más cómodo acumular logros que confrontar divisiones internas. Es más popular construir una imagen impresionante que desarrollar integridad real. Pero al final, como Salomón descubrió, lo único que realmente importa es esto. ¿Viviste con coherencia? ¿Guardaste tu corazón? ¿Serviste a un solo maestro con devoción completa? Si puedes responder sí a estas preguntas, entonces no importa cuán grande o pequeño sea tu reino, no importa cuánto oro acumules, no importa cuánta fama alcances, habrás vivido bien, habrás construido sobre roca sólida, y lo que construyas permanecerá. Ese es el verdadero legado de Salomón, no sus palacios que se convirtieron en polvo, no su oro que fue saqueado, no su fama que se desvaneció. Su verdadero legado es la advertencia que nos dejó, el espejo que nos puso enfrente, la oportunidad que nos dio de aprender sin tener que sufrir lo que él sufrió. Y por eso, 3000 años después de su muerte, seguimos hablando de él. No para glorificar su éxito, sino para aprender de su fracaso. Porque su fracaso, paradójicamente, es su mayor regalo para nosotros. Nos mostró que incluso el hombre más sabio del mundo puede destruirse a sí mismo si no guarda su corazón. Y si eso es cierto para él, es cierto para todos nosotros. No hay excepciones, solo hay dos caminos, el camino de la integridad o el camino de la división. Y cada decisión que tomas, cada día de tu vida, te lleva más cerca de uno o del otro. ¿Qué camino vas a elegir? Salomón ya eligió, y su elección lo llevó al arrepentimiento. Pero tú todavía tienes tiempo, todavía puedes elegir diferente. La advertencia está ahí, clara, poderosa, transformadora. Solo necesitas tener el coraje de escucharla y la humildad de aplicarla. Si este video te impactó, si la advertencia de Salomón resonó en tu corazón, si reconociste áreas de división en tu propia vida, entonces no dejes que este sea solo otro video que viste y olvidaste. Toma acción hoy. Examina tu corazón. Identifica las divisiones. Haz los cambios necesarios. Y si este mensaje te sirvió, ayúdame a llevarlo a más personas que necesitan escucharlo. Suscríbete al canal ahora mismo. Activa la campanita de notificaciones, porque seguiremos explorando sabiduría antigua con relevancia contemporánea. Comparte este video con alguien que necesita escuchar la advertencia de Salomón. Puede que le salves de repetir los mismos errores. Y déjame en los comentarios, ¿cuál de los 3 errores de Salomón reconoces en tu propia vida? ¿La soberbia intelectual? ¿La sordera espiritual? ¿Rodearte de las personas equivocadas? Ser honesto en los comentarios es el primer paso hacia el cambio real. Y recuerda, Salomón no murió dándonos un consejo motivacional, murió dejándonos un espejo. La pregunta es, ¿tendrás el coraje de mirarte en él? Nos vemos en el próximo video, y que la advertencia de Salomón te guarde de repetir su tragedia.